Buenas tardes, amigas y amigos cicloperos. Yo soy Alain Gutiérrez y este es el Ciclo Pandarín, un espacio que sale todos los martes a las 3 de la tarde por la plataforma Don Cuba y que después puedes ver en YouTube. Sale todos los martes a las 3 de la tarde cuando no fallo. La semana pasada tuve un fallo, pero espero que me hayan perdonado. Hoy tengo una invitada que ya he anunciado, ya la han visto, y es Paola Martínez Fiterre, que conocí a través de una entrevista que hizo Rainy Silvestre en su blog La Manigua, y luego en Maylin Pérez, la curadora con la que hablé recientemente, también hizo referencia a su obra y que debía ver su trabajo. Pues nada, hoy tengo a Paola conmigo. Paola, bienvenida. Muchas gracias. Tremenda introducción. No, muchísimas gracias a ti por aceptar estar aquí en el programa y contar parte de tu historia a los que están viéndonos ahora mismo. ¿Cómo se llega de ser escultora a ser fotógrafa? Wow. Chicos, no sé, la verdad es algo muy orgánico que sucedió en mi caso, muy orgánico. A ver, sí sé, es sencillo. Yo empecé dentro del mundo mío de la escultura a querer documentar unas instalaciones que yo estaba queriendo hacer con objetos, materiales más bien como bien ordinarios. Por ejemplo, absorbentes, tenedores desechables, cosas que eran de uso así diario y muy, pues hasta cierto punto medio banales, ¿no? Porque uno no se detiene a pensar en el absorbente, en el tenedor, en el vaso plástico. Y son cosas que están a nuestro alrededor todo el tiempo. Entonces yo estaba queriendo formar unos universos, unas galerías así, unos espacios llenos de todos estos materiales, unas instalaciones muy grandes. Y quise empezar a documentarlos. Y cuando lo empecé a documentar me di cuenta, poco a poco, no fue rápido, fue poquito a poquito, que lo que más me interesaba de todo era el resultado final como fotografía per se, no como instalación. Me Eh, interesaba, me seguí, era como una lucha interna entre que me interesaba muchísimo el espectador entrando a estos espacios y explorando estos objetos así, y también utilizaba muchos hisopos de limpiar botellas, esponjas de fregar, materiales que están, objetos que están en nuestra vida todos los días así, una cosa que uno no piensa mucho a la hora de desechar. Y yo los empecé a coleccionar así por botones y empecé a hacer estas instalaciones grande, a envisionarlas sobre todo. Y cuando las empecé a armar de poquito a poquito, me interesaba muchísimo documentarlas. Y al final me daba cuenta que lo que me interesaba que quedara como obra era una buena fotografía de eso. Y así, de buena primera, me di cuenta que estaba haciendo más fotografía que cualquier otra cosa. Y así en el año 2009 todo empezó con la fotografía. Yo creo que ese fue el trance mío de escultura, fotografía. Aunque yo no pienso que yo me haya divorciado completamente de la escultura. Yo sigo haciendo mucha instalación, incluso para las preparaciones de mis fotografías, a veces yo siento que estoy haciendo un objeto escultórico para llegar a la fotografía. Yo siento que yo nunca me divorcié completamente de ese proceso, de crear primero el objeto y luego que la fotografía sea el objeto como resultado. Háblame de estas primeras imágenes. ¿Cómo las concebiste? ¿De qué hablaban estas primeras imágenes? Sí, era una necesidad que yo tenía constante de coleccionar objetos que en otro momento de mi vida me parecía que no me detenía a pensar mucho en ellos. Eran objetos, como ya mencioné, desechables, objetos que uno los ve más como material, no como objeto en sí. Y que no les pone mucha atención, ¿no? Y yo empecé a coleccionarlos, pero en cantidades, en masa. Entonces, no sé, coleccionaba muchos fósforos, coleccionaba muchos solventes, coleccionaba muchos hisopos de botella. Y me di cuenta que lo que quería crear con ellas eran estas instalaciones donde yo alteraba el usual contexto, los sacaba de contexto, y ya sea por doblarles un pedacito, por ponerlos en donde usualmente tú no lo ves. Porque, por ejemplo, un fósforo tú normalmente lo ves en una cocina, un absorbente igual lo ves en una cafetería o en donde estás comiendo.
y de repente los hacía lucir lindos, los hacía lucir como algo natural, como un pedazo de planta, como un pedazo de paisaje. Y la gente se enamoraba de ellos, pero a mí lo que me llamaba la atención era que son al final basura. Son, cuando los pones en bulto, cuando los pones en un árbol, en un arbusto, es basura. Pero cuando tomas la foto y la muestras así, se ven tan lindos que uno, lo que más me llamaba la atención era ver a la gente viendo las piezas ya puestas en la pared, porque todas volvían, como a la tercera foto, decían, aquí hay algo raro, porque esto no es una mata normal. Y miraban para atrás y empezaban desde el principio, no decían, esto es un absorbente, esto, yo utilizaba cuando uno saca la punta de un lápiz, la viruta del lápiz, yo las hacía parecer florecitas en una mata. Y las personas se daban cuenta a la tercera o a la cuarta foto que había algo que era diferente, ¿no? Había algo raro que no, como que no encajaba en el contexto de una planta, en el contexto de un paisaje. Y entonces a mí me llamaba mucho la atención, porque yo siempre, de toda una vida, me paro en mis exposiciones de lejos, pero cerquita para escuchar, y no le digo a la gente quién soy yo, porque me encanta oír, yo he escuchado de todo, de que dicen de mis pies. Y yo me daba cuenta como la gente, como la tercera, la cuarta foto, viraba para atrás, y eso a mí me encantaba, esa experiencia de que la gente, de ver como la gente le iba cambiando la cara, diciendo, que hay algo raro, esto no es normal. Disfrutas ese juego con las personas, de sacarlo de contexto, de ese tomo de engañarlo y de ver tu reacción. Eso es muy performático también. Sí. Tu obra es consecuencia de tu vida. Y eso está claro, lo has dejado claro varias veces. En el año 2017 llegaste a los Estados Unidos. Cuéntame esta experiencia. ¿Cómo fue eso? Bueno, desde el punto de vista personal, que también tiene muchísimo que ver con mi trabajo, porque mi trabajo es un gran, yo lo llamo un gran diario de mi vida, pero bueno, escrito en imágenes. A nivel personal, cambió muchísimo todo, me movió el piso así rotundamente, en varias maneras. Yo pienso que la persona que emigra, automáticamente la identidad se expande y uno va adoptando un poco del lugar a donde uno llega y uno trata también de arraigarse a lo que uno trae, del lugar de donde uno viene. Y eso automáticamente hace que tu identidad y tu ser se expanda y crezca de una manera, ¿no? Y bueno, también yo me sentí que cuando yo salí de Cuba me sentí para nada observada. Entonces eso a mí me dio una libertad tan grande de virar la cámara hacia mí, dejar de trabajar un poco con los objetos per se y utilizar más mi cuerpo como medio, cosa con una libertad que yo no lo había logrado hacer antes. Te explico, cuando yo estaba en los primeros años en San Alejandro, mis primeras tendencias, porque yo pintaba mucho, además de estudiar escultura, yo pintaba muchísimo. Mis primeras tendencias fueron de pintarme a mí misma. Yo me pintaba haciendo cosas muy banales, por ejemplo, me pintaba echándome mi desodorante, me pintaba sentada en la taza de mi baño, me pintaba yo en la bañadera, me pintaba en situaciones en las que pareciera que estaba teniendo relaciones sexuales. Entonces eran cosas muy privadas, muy parecido a lo que es mi trabajo hoy, pero de una muchacha de 16, 17 años. Entonces, como es, bueno, para algunas personas lógico, para mí no necesariamente es lógico, mi familia y mis padres y personas un poco más conservadoras en mi vida, como que se atormentaron. Y bueno, yo me alejé de eso, de esa tendencia que yo tenía, que yo disfrutaba tanto, ¿no? De representar mi vida a través de unas pinturas que eran más dibujo que pintura hasta cierto punto, porque yo siempre mezclaba muchos medios, entonces había mucho de dibujo también ahí, de crayolas, de acrílicos y todo en un mismo plano. Entonces era algo que yo disfrutaba muchísimo, pero me alejé de ella como cuando ya estaba como por tercer, cuarto año de San Alejandro terminando, y ahí es cuando empiezo a hacer cosas que yo las llamo cosas más inocentes, o sea, menos busca pleito. O sea, cuando te refieres a que dejaste de ser observada, es que dejaste de ser observada de ese modo, Sí, porque de de una repente manera moral. yo me hallo fuera de Cuba, sigo trabajando un poquito con los objetos, pero ya nadie está mirándome, o sea, no me pueden mirar porque estoy lejos.
Entonces, yo también tengo que entender que yo viví 25 años bajo el mismo techo con mi familia y me era muy difícil crear de una manera más libre, por así decirlo. Yo tampoco quería causarles disgusto a nadie. Entonces me sentí más libre de poder hacer esas cosas, pero yo hablo de mi familia y de vivir en el mismo techo por 25 años de una manera simbólica, porque no es solamente mi familia, es la sociedad completa. Yo desde jovencita viví los comentarios de, ay, vamos a una exposición, fulanita tiene una foto donde enseña las tetas, fulanita va a hacer un performance desnudo, fulanita. Entonces era como que, por así decirlo, no, el chuchuchú de, va a haber un desnudo, de, se va a mostrar algo. Y yo hasta cierto punto, eso todo se siente como que estás controlada, estás viviendo en una cultura que todavía esas cosas son tabú, un poco, por así decirlo. Y yo no tenía ganas de enfrentarme a eso. Es curioso porque la sociedad cubana es muy liberal en cuanto a temáticas sexuales. Somos muy abiertos a la hora de expresarnos, nos abrazamos, nos besamos, hablamos abiertamente sobre sexo, sobre relaciones de pareja y sin embargo tenemos todavía este tipo de comportamiento que es bastante incómodo y conservador. Conservador, sobre todo cuando tiene que ver con arte, con expresiones artísticas, tiene mucho que ver. Incluso yo recuerdo que han habido a lo largo de mis estudios en San Alejandro, en Elizabeth, han habido siempre momentos que a mí nunca se me van a olvidar, en donde hubieron comentarios así, fulanita va a hacer su performance de graduación y no sé, se va a embarrar de miel, porque es algo que tiene que ver con la religión, se va a embarrar de miel, con girasoles, no sé qué, no sé cuánto, y va a estar desnuda, vamos todos para allá. Como, ok, vamos porque vamos a ver el arte o porque el tema de que hay un artista que va a estar desnuda, ¿no? Y todavía los comentarios. Quizás ha sido también el elemento ese de la curiosidad, de que yo también quisiera hacer eso. Vamos a ver a alguien que está rompiendo una barrera. Podría hacer eso. A lo mejor tú lo percibes también de la posición de moral de que, y el moco de que vamos a ver a esta persona que se va a desnudar, pero quizás también sea la novedad de que está sucediendo esto. A lo mejor estaban incluso apreciando la valentía, pero bueno, también son puntos de vista. Cuéntame, ¿cómo entonces esto te llevó a empezar a desnudarte delante de tu cámara? Porque eso es Fue un poco proceso a poco, interesante. fue poco a poco, no fue enseguida. ¿Qué pasa? Que yo llego a Estados Unidos, yo todavía estaba haciendo mis naturalezas muertas con los objetos, los espacios intervenidos, los objetos mutilados o mezclados con elementos naturales. Y yo llego a Estados Unidos, pero yo no llego pensando en que voy a quedarme en Estados Unidos. Yo llego para una visita de 3 meses y en ese momento es que pasa todo lo de la embajada en Cuba. En ese mismo momento descubro que me han aceptado para una revisión de portafolios importante aquí en Nueva York, que es el New York Times Portfolio Review. Y que iba a tener la oportunidad de sentarme con gente de instituciones maravillosas, con gente maravillosa, con especialistas a los que uno quisiera enseñarles el trabajo de uno, ¿no? Y entonces yo, cuando pasó que se cerró la embajada, que ya no había consulado en Cuba, no sé qué, bueno, decidí quedarme. Y un viaje de 3 meses ya se ha vuelto casi 4 años. Entonces yo me quedé sin objetos, yo no tenía prácticamente pertenencias aquí ninguna. Yo vine con una mochila de vacaciones, literalmente. Es una mochila, fue lo que traje, no traje ni una maleta. Entonces, Dejaste todas tus obras, tu cámara, todo lo dejaste en Cuba. todo se quedó en Cuba. Y bueno, es ahora empezar de cero, porque hasta ropa interior me tuve que empezar a comprar, no tenía más nada. Y lo único que tenía era mi cuerpo y dije, bueno, me di cuenta que con mi cuerpo yo podía también contar mi historia y utilizarlo como uno de esos objetos que yo lo estoy usando. De hecho, creo que en mis fotografías yo utilizo mi cuerpo a veces de una manera un poco violenta, como mismo utilizaría un objeto. A lo mejor nosotros no nos damos cuenta, pero nosotros utilizamos los objetos que nos acompañan en nuestra vida. A veces sufren mucho por acompañarlos. La ropa se rompe, la ropa se cose, la ropa se corta, no sé, las cosas se tuercen. Con tal de acompañarnos en nuestro paso por la vida y para hacer una fotografía también los mutilamos, los utilizamos como querramos hacerlo, ¿no?
y yo trato de utilizar mi cuerpo de la misma manera si me va a ayudar a decir lo que quiero decir en el momento. Y bueno, con mis limitaciones, ¿no? Porque tampoco soy Elastic Girl, ni Wonder Woman, ni nada parecido, pero trato de, en la medida de lo posible, de hacer hasta donde me permita mi cuerpo llegar. Y eso, de por sí, me parece que es una acción performática muy interesante, porque el llegar a la foto tiene todo un proceso anterior que para mí es un performance, que muchas veces se queda en lo privado, no se documenta. El dolor, los arañazos, las torceduras, pero que hay algo que yo disfruto muchísimo porque incluso hace que conozca mi cuerpo mejor, que conozca los límites de mi cuerpo mejor, y es algo que es un bonding experience entre yo y mi cuerpo. Es interesantísimo. Yo no empecé enseguida a desnudarme delante de la cámara, sino que empezó por una mano, utilicé mi mano, después un codo, después una rodilla, después la pierna completa, y así poco a poco yo fui virando de a poco la cámara hacia mí y convencerme de que lo que estaba haciendo eran autorretratos. Me costó muchísimo, hasta que un día una persona me dijo, me introdujo a alguien más, me dijo, esta es Paola, una artista que hace autorretratos. Y yo me quedé así, yo hago autorretratos. Yo no lo había asumido enseguida, yo estaba utilizando mi cuerpo como un objeto, entonces no me había dado cuenta de que lo que yo estaba haciendo eran autorretratos. Yo cuando veo mis fotografías, me identifico con ellas, es mi historia, pero raras veces me veo yo misma. Es difícil de explicar, pero es algo interesantísimo. Yo no siento, por ejemplo, que yo esté completamente desnuda ante las personas, aunque mi cuerpo completo esté en la fotografía. Es raro. Me veo yo, sé que soy yo, sé que es mi historia, sé que es mi cuerpo, pero yo no me siento desnuda. Es algo Haciendo, muy abstracto. haciendo este trabajo, ¿pensabas en tu mamá? ¿No te venía a la cabeza tu madre cómo te podría juzgar? No, la verdad no, no enseguida. Yo creo que yo soy una persona que yo salto a hacer y después me preocupo por todo lo demás. Ya, después ya veré cómo lidiar con eso. Me contaste que estuviste por aquí, por Washington, haciendo trámites consulares y trámites legales para asegurar tu estancia aquí. Cuéntame de eso, porque eso también sale una parte de tu obra. ¿Qué estabas haciendo aquí? ¿Y cuál Sí, es el conflicto? em, la serie Silencios es una serie muy grande que tiene mucho que ver con el modo en que mi cuerpo reacciona y se acomoda a espacios en los que va a estar por cortos periodos de tiempo. Porque tú tienes que jugar, casi que jugarle una pasada a tu mente, porque tienes que sentirte cómoda, estás llegando a un lugar donde vas a estar a lo mejor 2, 3 días, y esa es una experiencia para mí muy importante de ser emigrante. Todo ese tránsito por varios lugares hasta que tú, con suerte, finalmente llegas al hogar, ¿no? A lo que vas a considerar tu hogar. Pero todos esos papeleos, todos esos viajes, teniendo que quedarme aquí, teniendo que quedarme allá, no sé dónde voy a dormir mañana. Cuando yo llegaba a esos lugares, yo trataba de sentirme cómoda porque iba a tener que pasar tiempo ahí. Entonces, dentro de toda la incomodidad de que tengo que mañana hacer una cola para la embajada, porque todo el mundo que va a la embajada sabe que hay cola, que empiezan desde temprano, que no siempre resuelves, que no siempre llevas el papel que no sabes si vas a resolver. Esas cosas que además son cada vez que vas a la embajada, son procesos de horas, días, no sabes cuánto va a durar, ni cuándo vas a resolver, ni cuándo vas a tener que volver a ir de nuevo, porque muchas de las cosas no las resuelves online, tienes que ir. Eh, Todas esas cosas a mí me hacían pasar mucho tiempo en esas habitaciones, pero y sabía que me iba a tener que ir pronto, pero tienes que jugar con la mente y tratar de sentirte lo más, acomodarte lo mejor que tú puedas y decirle a tu mente, necesitas descansar aquí. Y el único modo, el único medio que yo tenía, que había entre esa habitación y yo, era la cámara. Y entonces yo ponía la cámara y yo no sabía lo que yo iba a hacer, pero yo sabía que mi cuerpo estaba respondiendo a esa esquina, a ese mueble, a esa cama, a esa lámpara. Y nada, así empezó eso. Y en esos viajes a Washington, en esos viajes así cortos pero tediosos, y cómo mi cuerpo iba respondiendo a esos espacios temporales, ¿no?
Y bueno, la fotografía de cierto modo los convierte en atemporales porque ya queda, ¿no? El registro. Pero es eso, es básicamente eso, ¿no? ¿Te Y, costó entender que eras un inmigrante? a ver, fue, no, la palabra no es difícil, es complicado. A mí las cosas como que se me han ido presentando. Por ejemplo, también otra amiga mía, no fue hasta que ella me presentó como una artista cubano-americana, que yo me quedé así, yo le dije, ¿eh? No, espérate, yo soy cubana. Díceme, sí, y ella fue la primera que me explicó en la vida así, pero cuando tú emigras, la identidad se expande, tú adoptas de otras culturas, tú adoptas del lugar donde estás, ya no eres eso y ya, eres más. Y nada, es un proceso. No todo el mundo lo tiene que ver así. La experiencia de emigrar para todas las personas es diferente. Yo sí siento que la experiencia de emigrar es así, ¿no? Uno se va acomodando y uno va adoptando. Es como yo te explicaba, es como estar mucho tiempo sentado en una silla dura, porque emigrar no siempre es lindo. Y uno tiene, como así está muy dura, ya te duele de este lado, te vas distribuyendo el peso un poquito así para que no se te duerma una nalga, no se te duerma, no sé, un pedazo de pierna, y uno se va acomodando, y así mismo uno se acomoda a la distancia, a los amigos nuevos, a las culturas nuevas, y uno va adoptando y creciendo y expandiéndose, ¿no? Y es eso, que cuesta trabajo, bueno, a mí sí, fue un proceso largo y no siempre era un proceso consciente, sino que inconscientemente uno, nada, eso, va creciéndose, ¿no? Es así. Tú eres una mujer indetenible y lo he aprendido por conversar, habiendo conversado contigo. Hay una historia muy interesante y que me hiciste y es de cómo llegaste al International Center of Photography o ICP. Cuéntame esta historia que yo sé que es muy divertida. Demuestra el valor que tienes y el valor que te das, además. Gracias. Sí, eso fue muy interesante. Yo, como ya mencioné, me habían aceptado en esos primeros meses que yo llegué a Nueva York, me habían aceptado en una revisión de portafolio que era auspiciada por el New York Times. Y ahí te sentaban con varios especialistas afines al trabajo que tú habías presentado. Entonces, yo nunca había estado en una experiencia así. Lo más parecido a una experiencia así que he tenido, bueno, son los años de trabajo de crítica en talleres y que había estado en todas las escuelas anteriores, ¿no? Pero en esa revisión de portafolio me toca, una de mis revisoras era una muchacha que estaba dentro de la comunidad de ICP. Y ella me dice, Contra, ¿por qué no te presentas a ICP? Este trabajo está bueno para que te presentes al programa de prácticas creativas. Porque ellos tienen otros programas de fotografía documental, no sé qué. Pero ella me dijo, tu trabajo coincide, está en concordancia con el programa de prácticas creativas. Y yo le digo, sí, yo he escuchado esa escuela, me gusta muchísimo, pero bueno, yo no tengo la economía para aplicar esa escuela, ya no me da tiempo, es muy poco tiempo para preparar una aplicación. Si no te preocupes, este es el contacto del director de ese programa. Yo no te garantizo nada. Lo único que te puedo garantizar es que a lo mejor él se reúna contigo cuando yo le diga, mira, conocí a esta muchacha y creo que sería una buena oportunidad que se presentara a esta escuela. Efectivamente, ella mandó un email con una introducción, más nada, y él me dijo, ven tal día, tal semana, tal hora. Y para allá fui yo, con mi carpetica chiquitica de 8x10, le puse así las mesas, las fotos así arriba de la mesa, le dije, este es mi trabajo, a mí me gusta esta escuela, yo voy a venir este año, el año que viene no puedo venir porque ya me llegan los papeles y ya tengo que empezar a trabajar, pero este año que tengo que esperar por los papeles, que uno no puede trabajar, yo voy a venir a esta escuela, tiene que ser este año, no tengo dinero, ustedes tienen que darme una beca. Y él se reía y me decía, bueno, yo necesito que tú apliques y que apliques a las becas y a ver qué decide el comité. Y yo le dije, sí, pero ustedes me tienen que dar una beca porque ustedes son el International Center of Photography. Ustedes son internacionales, ustedes nunca han tenido un cubano aquí y menos mujer. Y entonces el hombre se me queda así, todavía hoy nos vemos, Darren, yo quiero muchísimo a Darren.
me dice, Paola, nosotros teníamos que haberte hecho un diploma a ti especial por ser la primera cubana graduada del International Center of Photography, pero además que lo luchaste con una bomba. O sea, entraste de gratis. Yo necesito, yo voy a venir aquí este año, no el que viene, este año, y ustedes me tienen que dar una beca porque yo no tengo centavos. Así. Wow. No, eso realmente, y fue buena la experiencia en esa escuela. Genial, 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 genial. Yo pienso que mucho de ese proceso de que mi trabajo se liberara más es por el impulso que esos profesores te dan, que están con gente que está en tu medio, además gente tan diversa. Ahora mismo si yo quiero visitar Kazajstán, ahí yo tengo amistades, ¿entiendes? Porque el International Center of Photography lo que más te da, aparte de que si los profesores, de que si las clases, de la preparación, es que hay una comunidad tan linda y tan diversa que tú terminas conociendo gente de todas partes del mundo y es muy bonito eso. Yo siento que eso como que también es un proceso eso de que te expande mucho el diapasón y tu identidad, el estar así rodeado de gente que es completamente diferente unas de otras y de ti. Así, es como te alimenta mucho. Eso es muy útil porque realmente, como mismo tú dices, te abre la mente, te enseña muchísimo, te enseña de que tu punto de vista no es el único punto de vista que existe culturalmente, de que empiezas a reconocer los valores de los demás, de las otras culturas, la riqueza del lenguaje. Para mí, yo nunca he estado en una escuela así, no he tenido esa experiencia, he tenido experiencia de viajar y he aprendido mucho con eso porque realmente te nutre. Yo sé que como emigrante siempre es difícil la vida. Tú has tenido que trabajar para ganarte la vida en, aquí en los Estados Unidos. Tuviste un empleo cuando te graduaste ahí en el ICP, pero también trabajaste con Steve McCurry, el famoso fotógrafo que todos siguen y que todo el mundo habla, de la famosa foto de la niña en Afganistán. Pues, grosso modo, contarme cómo fueron ambas experiencias. Ambas experiencias dices ICP y Steve McCurry, ¿no? Correcto. A ver, las dos igual fueron experiencias. Yo soy fiel creyente de que uno debe siempre de tratar de aprender lo más posible, sacar lo mejor de cada experiencia, ya sea cual fuera, tratar de sacar lo mejor, aprender de eso y además nunca cerrar puertas. En ICP, cuando terminé, ellos mismos me contratan luego como staff del cuarto oscuro. Y al mismo momento que me contrata ICP, prácticamente, porque yo pasé muchos meses aplicando a trabajo, entonces no me parecía. El proceso de aplicar a trabajo es engorroso, es muy difícil y toma tiempo. Muchas veces ni te contestan, que ni siquiera que no escuchas más después de que aplicas el trabajo. Me metí unos cuantos meses ahí aplicando y entonces como que de repente en el mismo mes pasó todo. ICP me contrató, me contrata Steve McCurry, el estudio Steve McCurry en Long Island City, Queens, que era donde yo estaba viviendo, me quedaba 5 minutos de la casa, era fenomenal. Y las dos experiencias como que sucedieron a la misma vez. Bien diferentes, uno era con muchísima gente, otro era solamente con Steve McCurry y la manager de su estudio. Muy enriquecedoras las dos de aprender y ver cosas que uno tiene nociones, pero no sabe bien cómo funcionan. No te puedes imaginar porque no tienes ese volumen de trabajo pasando, ¿no? Tienes nociones porque como artista tienes que hacer muchas de esas cosas para ti tú mismo. Pero cuando las ves pasar a ese nivel, a esa cantidad, a esa velocidad, te das cuenta que no la sabes así a profundidad. Me refiero, por ejemplo, a catalogar imágenes, a inventariar materiales, imágenes, a todo el proceso de inventario digital, de cómo procesar todo un servidor que está lleno de información de años, de toda la vida y obra de ese hombre. Y entonces aprendes mucho de eso. Yo siento que yo aprendí mucho de eso. En ICP aprendí muchísimo de pasar a ser una alumna a ahora pasar a ser un staff que trabajas con el alumno, que de por sí es un cliente, porque ya me dieron una beca, pero ahí todo el mundo estaba pagando, casi todo el mundo estaba pagando. Entonces te das cuenta de las diferencias de dinámica, los tratos como
cambian. De repente tú estás en un lugar que estás aquí mirando a la persona que eras tú, ¿no? Y por último, también te das cuenta que las personas que tú admiras, que las personas que tú idolatras, son personas. Entonces, a veces uno las idolatra demasiado y cuando conoces a la persona, recuerda, no, esta persona respira, come, es un ser humano, tiene sus defectos, tiene sus virtudes. Es como materializar ese ídolo, se vuelve persona y empiezas a ver cosas y tú dices, wow, ok. Entiendo. Con Steve McCurry específicamente, me pasaron cosas muy graciosas. Al principio el hombre ni se reía conmigo, después logré que se riera conmigo. Es una persona muy seria. Señor mayor también. ¿Qué hacías ahí en el estudio? De todo, de todo, de todo, de todo. Yo era production assistant, asistente de producción. Yo hacía de todo, de todo, todo, todo. Teníamos que ayudar con todo el inventario. Todas las semanas hay negativos nuevos escaneados del archivo de él, porque él ya no hace film, él ya no hace analógico. Pero ese hombre tiene tanto trabajo que todavía hoy él tiene un equipo de gente que le están escaneando todos los negativos. Después de escanearlo, hay que inventariarlo todo, desde el nombre del archivo hasta las descripciones con palabras claves para después poder encontrar esa foto específica en el server. Y además de esa foto, hay 5 fotos igualitas de diferentes ángulos. Entonces, las palabras claves son las mismas. Entonces, se te puede armar un reguero muy facilito si no eres muy específico. Entonces, esas son las cosas que son como, a veces tú dices, ay, estoy aturdida, ¿no? Porque no sé cómo entrarle a esto, pero tienes que hacerlo para 200, 300 fotos en el día. Así. Lo mismo preparar las fotos que él vendía, lo mismo, él también tenía un editor que le ayudaba a corregir algunas fotos que él hacía digitales. Y luego, como el editor procesa tantas fotos al día, a veces se le van 2 o 3 boberías, entonces se lo daban a una segunda persona, a veces era yo, a veces era otra persona, para que corrigiera las boberías, ¿no? ¿Te sirvió? Sí, me sirvió muchísimo. ¿Quieres hacer Eh, lo mismo con tu obra? ¿Catalogarla así? ¿Aprendiste a catalogar? no, yo no necesito llegar ahí, yo todavía no tengo tanto trabajo. Yo estoy contenta con mi sistema más simple, no tengo un server, no tengo tantos hard drive. No, yo todavía no estoy en el punto en que no se me ha salido de las manos, todavía es bastante sencillo. David López de Matanza, él pregunta si haces tú misma todo el proceso de producción de tu obra, si te retratas tú misma pones la cámara, ¿cómo es el proceso ese del acto fotográfico que tú realizas? El proceso nunca es el mismo. Normalmente me hago yo mis fotos, todo. Desde, si es en estudio, tengo que montar las luces, tengo que montar trípode, tengo que montar cámara, tengo que montar, todo lo hago yo sola. Casi siempre, bueno, yo utilizo fotografía analógica, entonces a veces es un poco más complicado porque hay muchas cámaras que no tienen disparador automático ni disparador a distancia, ¿no? Entonces tengo que usar un cable, que es lo que dispara la cámara, ¿no? A distancia. O algunas sí tienen un timer que tú le puedes bajar la palanquita y entonces ratico, ¡pah!, dispara la foto sola. Así es como normalmente yo hago mi trabajo. Y trabajo mucho mejor sola cuando no me están observando. ¿Entiendes? Eh, pero el proceso de concebir una fotografía, como no siempre es el mismo, porque a veces yo me encuentro las fotos, no las planeo. A veces sí las planeo, a veces me encuentro la foto y la tengo que hacer. En donde me coja la foto, si me coge en medio de la calle, ahí en el medio de la calle tengo que hacer mi foto. Y no siempre uno tiene un trípode con uno. Por suerte, yo casi siempre tengo una cámara conmigo. No siempre tengo un trípode conmigo. Entonces, si tengo una amistad al lado y le puedo decir, bueno, aquí, allá, y darle instrucciones y dejar todo listo y donde yo lo quiero y como yo lo quiero, así, entonces con asistencia también puedo ¿Trabajas todo en película? todo, excepto los videos y algunas documentaciones de performance que suceden en la calle o en galería. Todo mi trabajo fotográfico, casi todo, hasta el 2018, empezando en el 2000, finales de 2017, todo es analógico. La color también, las fotos a color las revelas tú, todo lo haces tú. Sí, sí. Eso es muy interesante. Estamos hablando ahora de An Early 2020 Story o una historia temprana del 2020.
para ti eso es una historia de desespero. Para mí eso es una historia de cómo yo traté de lidiar con la cordura, de negociar con la cordura. Y entonces todos los días yo le bailaba un poquito, me pintaba o me documentaba simplemente exactamente lo que estuviera haciendo. Así. Y yo sentía que eso era una negociación con la cordura porque eso era como que lo más engorroso de todo ese proceso de que yo me acababa de mudar a esa habitación y de repente empezó la cuarentena. Una habitación que yo no sentía mía esa habitación, empezando por ahí. Y entonces volvió a pasar lo que pasaba con esas habitaciones de Washington, D.C., que yo me encontraba en un lugar donde yo me tenía que sentir cómoda porque era donde iba a pasar mi cuarentena, donde iba a pasar los siguientes meses de mi vida. Y lo único que tenía, que había como medio entre yo y esa habitación, era la cámara. Y yo siento que al haber empezado a hacer esos autorretratos en esa cámara, en esa ventana, que era como que el único recordatorio que yo tenía de que el tiempo estaba pasando, ver las nubes, ver la gente, ver el día, ver la noche, fue lo que me ayudó a sentir esa habitación mía. Si te fijas en las fotos, hay todo un proceso donde la habitación poquito a poco fue cambiando. Una cortinita, después una tablita debajo de la ventana, después una matica, pero al principio era vacía completa y no fue sino a través del tiempo y de esa cámara estar ahí y de esos autorretratos y de sentir que, bueno, hoy tengo que bailar porque si no, imagínate tú, hoy tengo que vestirme porque si no, bueno, hoy me voy a hacer una foto donde tengo los pantalones puestos pero tengo el plume por afuera, bueno, hoy me voy a hacer una foto comiendo mandarina. Y era exactamente lo que estaba haciendo en ese momento, que no lo creas. Porque sí, a veces me pongo el plume por afuera del pantalón, nada más que para ver cómo se ve, pomoniendo. Y entonces yo empecé a documentar eso, y era eso, era una negociación con la cordura, y era el único modo que encontré de hacerme dueña de esa habitación, de vivir esa habitación. Y poco a poco la fui haciendo mía, y al final de la serie ya la ventana tiene cortinas, maticas, hasta un pequeño librerito y todo tiene al lado. Y así la fui haciendo mía. ¿Tú crees que la fotografía entonces te salvó de No, perder la cordura? definitivamente. Sí, sí, definitivamente. ¿A ti te duele algo? Estoy pensando, por ejemplo, en Thoughts About Silence, este performance que hace, donde te destripan. Es algo realmente muy fuerte. Estoy pensando de las horas donde aparecen estos tejidos. Háblame de eso, ¿por qué tanto dolor? La experiencia de ser mujer y de habitar este cuerpo lleva a la experiencia del dolor también. No del dolor físico únicamente, sino nosotras en la vida pasamos por muchas, vamos a llamarlas experiencias que, que implican dolor. En mi caso personal, ¿qué pasa? Que uno de esos cambios y una de esas expansiones de mi identidad cuando llegué a Estados Unidos fue el llegar a un lugar donde de repente en muchos estados de Estados Unidos se estaban pasando leyes y se están aprobando aún leyes en contra del aborto. Quieren ilegalizar el aborto en muchos estados que son conservadores, que son pro-life, le dicen aquí. Pero yo llegué a un lugar donde estaba pasando eso y como una mujer inmigrante, donde probablemente no vaya a tener las mismas posibilidades que tenga una persona americana, eh, te da miedo de que un día verte en una situación donde no puedas tener control sobre tu cuerpo, tener control sobre tus decisiones. Y de ahí viene la idea de hacer pensamientos pensando el silencio, viene de ahí. ¿Por qué pensando el silencio? Porque cuando yo estoy haciendo esos performances, la diferencia entre el que hago en público y el que hago en privado, quiero decir en una galería, en un espacio controlado, es muy grande. Cuando estás en la calle y yo me estoy destripando, la gente te mira así con el rabito del ojo, como que quieren mirar, pero no quieren ser la persona que se detenga a mirar, ¿no?
Y hasta qué punto yo me preguntaba haciendo performance, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos tan acostumbrados a la imagen de una mujer destripada, una mujer desgarrada, y vamos a pretender que no pasa nada, ¿no? Porque el acto de ignorar algo que se ve fuerte en la calle, con tal de no ser tú el que llamas la atención, para mí se vuelve un performance en sí, porque eso es una actuación, porque tú quieres mirar, porque estoy viendo que quieres mirar, y no quieres ser el que mire, no quieres ser el que le preste atención a un acto así, un acto que pareciera violento, que pareciera que debería ser privado, pero la decisión entonces sobre mi cuerpo ya no es privada, depende de que la ley la apruebe, que yo tenga esa posibilidad. Y la diferencia en que eso suceda dentro de una galería es abismal, porque en la galería el público sabe que va a ser espectador de algo, y si ve que algo empieza a suceder, entonces quiere formar parte de eso. Entonces me destripan ellos mismos, ya no soy yo, me destripan ellos mismos. Es una cosa súper interesante. Yo digo que es hasta macabra, porque se veía como ellos mismos sacaban el estambre dentro de mi cuerpo y se veía, parecía que me estaban destripando, era algo, vaya, fuerte de mirar realmente. Hasta los niños estaban jugando con el estambre y hasta cierto punto se veía un poco como, ok, y era y muy interesante porque yo no me comunico con las personas casi nunca cuando estoy haciendo mis performances, y había un señor que se me acercó ese día dentro de la galería cuando las personas estaban metiendo la mano dentro de mi barriga llena de estambre y alándola hacia afuera. Me dijo, tú no deberías de pedirles, sobre todo a los hombres, que metieran su mano dentro de ti. Yo no le contesté porque yo no estaba hablando, pero me dieron ganas de decirle, yo no he abierto mi boca. Yo no he abierto mi boca. Tú estás entendiendo que tienes todo el derecho ahora mismo de meter tu mano dentro de mí, tú y todos los demás. Pero yo no le he pedido nada a nadie. Es muy fuerte. A mí, yo vi el video que les recomiendo a todos que busquen tu performance, que está en YouTube, y es duro verlo, cómo la gente asume eso, cómo se enfrenta al acto mismo de destriparte con una naturalidad tremenda y es preocupante. Tengo una pregunta aquí de Maylin Pérez, la curadora que estuvo recientemente aquí en el programa. Y ella te pregunta, ¿cuál es tu valoración de la relación entre la fotografía y el mercado del arte actual? Bueno, nada, es muy complicado, realmente. Bueno, es muy sencillo. Si te pones a mirarlo desde un punto de vista más desde Global. afuera, como digo yo, es muy sencillo. Y nada, es lo mismo que creo que va sobre la misma dirección que ya te mencionaba con el tema de los ídolos y el artista y hasta qué punto el artista cede, ¿no? Cede a que te comisionen el trabajo, a que te compren el trabajo y a la producción masiva, ¿no? Yo por ahora mi experiencia en el mercado del arte es muy poco desde el punto de vista personal. Yo espero que, que la presión económica no recaiga mayormente sobre mi trabajo, que el mercado del arte no me consume, yo soy sincera. A mí me gusta mucho la idea de tener un trabajo, ¿sabes? De que la presión económica no recaiga sobre mi trabajo. Yo prefiero trabajar y no depender de que mi trabajo se venda. Yo sé que no siempre funciona así, ya te dije, el artista tiene que poder comer, no tiene nada malo comercializar tu obra, querer comercializar tu obra, es muy bueno. Y si he tenido una amistad que está empezando dentro del mundo del arte y la he podido apoyar de alguna manera, lo he hecho. Ahora, el tema relación fotografía, mercado del arte, ya digo, es complicado, pero no lo es. Forma parte de la misma mecánica de cualquier otra esfera del arte. Solo que la fotografía, por desgracia, aunque han habido ya muchos años, estamos en el pleno siglo XXI y todavía la gente no entiende la fotografía como arte muchas veces. Es complicado porque a veces tú tratas de presentar tu trabajo en una galería de arte y te dicen vete a una galería de fotografía. Yo en mi caso siempre he expuesto con arte de todo tipo. No me gusta que me encasillen en una sola cosa.
porque siento que mi trabajo funciona al lado de una escultura, funciona al lado de una pintura. Pero por desgracia, el mundo del arte y el mercado del arte te trata igualito. Entonces, como tu trabajo puede tener ediciones, muchas veces tratan como que de bajarte a ti mismo el valor que tiene tu trabajo, porque como tiene ediciones la vas a poder vender más de una vez, entonces el mismo mercado del arte te, te evalúa mucho lo que tú, el modo en que tú valoras tu trabajo. Y te tratan igual que una galería, y te tratan igual que un coleccionista, y te tratan igual que a lo mejor un curador que piensa que en esa exposición tú no tienes por qué exponer porque es fotografía, ve a una galería de fotografía, ¿entiendes? ¿Tú has vendido? ¿Has Sí, tenido? yo te digo, yo he vendido mi trabajo, pero ya te digo, mi experiencia dentro del mercado del arte es muy escaso. Porque he vendido, pero no ha sido una cosa constante y porque ya te he dicho, ya te dije ahorita que yo, por el momento, el ideal sería un día estar en una posición en mi carrera donde yo no necesito trabajar en otras cosas que me quiten tiempo de crear. Pero toda mi vida y hoy en día todavía prefiero poner la presión económica en yo tener un trabajo y no en vender mi fotografía y vender mis piezas. Ojalá algún día en mi carrera pues no tenga que tener un trabajo de ese tipo y pueda comercializar mi obra sin nunca olvidarme de ese límite que se vuelve algo de cantidad en vez de calidad, Me ¿sabes? imagino, me imagino que, este es mi modo de pensar, que quizás teniendo un trabajo y estar cerca de la vida real también te sirva de inspiración para tu obra, porque entonces no estás desligada de la realidad, de los sentimientos de la gente, escuchas, interioriza las cosas a las personas, de gente normal, y eso quizás, es mi punto de vista, quizás puede ser que eso también te ayude. Sí, definitivamente toda experiencia de vida, sobre todo porque mi trabajo yo lo veo como un gran diario de todo lo que me está pasando y si te pones a fijarte en cada imagen, ahí hay algo que pasó, hay algo que está pasando o hay algo que va a pasar. Y cada cosa nueva, cada experiencia nueva, cada etapa nueva, yo creo que se ve en mi trabajo y definitivamente la gente, los trabajos, las amistades, las relaciones forman parte de todo eso. Yo no puedo divorciar todos los mundos de mi vida, ¿sabes? Están todos dentro de un solo universo que es el mío, el universo de Paola, ¿sabes? Yo te voy a decir una cosa, tú tienes suerte de tener historias que contar. Todos esos amargos momentos, todos esos malos momentos que has vivido, creo que han sido para ayudarte a construir una obra y la obra espectacular que tiene. Yo estoy totalmente convencido de eso. Hay una Yo lo voy pregunta. yo lo veo al revés. Yo entiendo eso que tú estás diciendo, pero yo siento que el hecho de hacerla ahora me ha ayudado a procesar todas las cosas que suceden en mi vida, todos esos pensamientos, todos esos momentos de dolor, porque ya te digo, mi historia está escrita ahí, y ahí hay desamores, hay amores, hay rupturas, hay partiduras, imagínate, hay de todo, hay abortos, hay abandonos, entonces es todo parte de ese dolor que se ve en mi trabajo y además vida, ¿no? Yo espero que también en mi trabajo se vea por lo menos la vida mía, ¿no? La vida, en fin. Tengo dos últimas preguntas para ti. Una viene de Rolando Cabrera, fotógrafo también, cubano, que vive en Cuba. Y él quiere que tú hagas una valoración acerca de los fotógrafos jóvenes en Cuba. ¿Qué conoces? ¿A quiénes conoces? Cómo tú ves el, el fenómeno fotográfico de los jóvenes ahora mismo? ¿Qué valoración da? Soy muy sincera, muy, muy sincera. Yo estoy muy orgullosa de mi generación. Yo estoy viendo que hay mucha gente muy joven, muy talentosa. También hay mucha gente, bueno, que tiene la mejor intención, que tienen un buen equipo, que le ponen el empeño, el estudio, y nada, tienen una trayectoria diferente, pero estoy viendo un volumen de gente interesante, con muchas cosas interesantes para decir, y a mí
de verdad que me hace sentir muy orgullosa de mi generación y no te estoy hablando así porque hay o porque los conozca, a la mayoría no los conozco ni en persona, los conozco porque estoy viendo lo que están haciendo, porque estoy viendo lo que están queriendo decir, queriendo hablar y eso me da me da mucha esperanza, la verdad. Sobre todo el arte joven femenino hoy en día está en un nivel que para mí tiene una calidad eh, altísima a nivel global, no a nivel solamente del contexto de arte cubano hoy en día, sino que están ahora mismo a un nivel donde a la misma altura que muchísimos artistas buenísimos que ahora mismo a nivel en cualquier parte del mundo. Y eso me da también mucha esperanza, ¿no? Mucha alegría, que ahora también me gusta mucho, fíjate, hay mucha gente que dice que hoy cualquier es fotógrafo y lo dicen como algo negativo. A mí me encanta que hoy el hecho de hacer fotografía no es solamente de un butico así, de gente que a lo mejor tiene la posibilidad de hacer fotografía o tiene la energía para hacer fotografía, sino que esa energía se haya como que a mí sí me gusta que hoy cualquiera puede ser fotógrafo, porque no es cualquiera en el término despectivo, sino que hoy mucha gente que a lo mejor en otro momento no se hubiese decidido a ir por la fotografía porque no tenía posibilidades, porque no tenía la motivación. Hoy sí, a mí me hace feliz que hoy mucha gente puede ser fotógrafo y además que hay tanto talento, porque sí lo hay. Qué tú crees que haya contribuido a que exista ese boom ahora mismo de fotógrafos que tú abres de pronto y empiezas a encontrar, mira esta fotografía, mira esta que interesante, mira esta que bien? ¿Qué tú crees que haya contribuido a eso? Bueno, todo tiene su lado positivo y negativo. Yo siento que ahora mismo hay como un bombardeo de información digital con todas las aplicaciones, con todo el internet, con todo eso, que eso tiene un lado bueno, que es eso, que la gente se atreve más, que ahora la gente quiere hacer más, que la gente quiere estar al día y trabajar más, pero por otro lado también hay como que por eso es que entiendo que algunas personas digan que hoy cualquier fotógrafo, hay como una banalización del término eh, fotografía, ¿no? Y entonces mucha gente haciendo muchas cosas con la mejor de las intenciones, pero a veces no es, eh, el resultado no es el más coherente ni el más honesto tampoco, que yo siento que para ser artista, fotógrafo, lo que sea que vas a hacer, pintor, lo que sea, tienes que ser muy coherente con lo que estás haciendo y muy honesto contigo mismo, con tu trabajo y con lo que quieres decir. Eso eh, al ser una cosa muy generalizada, porque hay mucho bombardeo de información, hay muchos niveles en que la gente dice, bueno, ahora se hace esto y todo el mundo empieza a hacer lo mismo y ahora lo que le sigue y lo que le sigue y lo que le sigue. Y esa es la parte que veo que es como un poco negativo, ¿no? Que hay como que, pero es una cosa generalizada, no es de Cuba nada más ni de la generación ahora de fotógrafos y artistas de Cuba, es una cosa que estamos viviendo a nivel global, que tiene muchas cosas negativas y bueno, y positivas. A mí siempre me gusta verle el lado positivo a las cosas, porque si no, imagínate. Tengo una última pregunta para ti y es la siguiente. ¿A ti te preocupa que cuando hablen de tu obra la comparen con la obra de otras fotógrafas que te han precedido? No, al contrario. Eh, Eso es buenísimo que me lo digas. Yo siento, y puedo estar equivocada, que a la hora de criticar el trabajo de una mujer latinoamericana que está haciendo autorretratos, hay que tener un poco de tacto porque todo el mundo salta a decir los mismos nombres siempre. Por ejemplo, cuando la gente ve mi trabajo, Ana Mendieta, Francesca Woman, y es como, sí, qué bueno, pero entonces no salte después de eso a hacerme la historia de Ana Mendieta, la historia de Francesca Woman, porque entonces no haces una crítica de mi trabajo. Y entonces yo me pregunto, ¿será imposible hablar de mi trabajo sin hacerlo a través del trabajo de ellas? Yo amo el trabajo de Ana Mendieta, lo amo, pero cuando tú lo mencionas constantemente, a veces ni siquiera en lo formal se parecen, sino que lo tienes como un precedente y es válido mencionarlo. Pero cuando tú lo mencionas tanto, se vuelve como cuando aquí en Estados Unidos hablan de café y lo único que mencionan es estatus, ¿entiendes? Como por ejemplo cuando le dicen a una artista latinoamericana que está haciendo retratos en pintura, le mencionan a Frida Kahlo. Hay mucho más que yo quisiera, de hecho, que me las mencionaran. Yo quisiera que cuando la gente viera mi trabajo, los críticos vieran mi trabajo,
no me mencionaran solamente, no es que no me la mencionen, sino que solamente no me mencionaran a la Mendieta y a Francesca Woman, sino que me mencionaran a Marta María, a Sirenaica, a gente de la isla también, que tienen un trabajo contundente, un trabajo que yo admiro muchísimo y que yo quiero que me las mencionen y que yo quisiera que ojalá me compararan con ellas, ojalá mi trabajo estuviera a la altura, ¿entiendes? ¿Has tenido relación con ella? ¿Has tenido ¿Eh? contactos con ella? ¿Has tenido contactos No, con ella? no, ojalá tuviera la oportunidad de conocer a esas mujeres, ¿no? Pero no. Cuando se habla de arte cubano, sobre todo, también hay que ver el contexto, ¿no? Con el contexto de Nueva York, por desgracia, lo que se sabe es lo que hay en uno o dos libros o en una o dos galerías de lo que sucede del arte cubano. Entonces, por desgracia, mucha gente no llega a ser mencionada. Y esas son las cosas que yo quisiera que mi trabajo despertara, el ver qué más hay, quién precede ese trabajo, quién inspira ese trabajo. Son gente que yo llevo en el pecho y que detrás de mi trabajo está el trabajo de ella siempre. Desgraciadamente son cosas con las que uno tiene que vivir sin minimizar el trabajo de ninguno, pero va a pasar tiempo antes de que eso cambie. Yo creo que tú vas por un excelente camino y en algún momento entonces las generaciones que vienen después, en algún momento dirán lo mismo. Yo no quiero que me comparen mi trabajo con el que hizo Paola. Va a pasar y te lo digo. Oye, Paola, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, por haber compartido este espacio. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado hoy. Como siempre les digo, yo soy Alain Gutiérrez, este es el Ciclo Andarín, un espacio que sale todos los martes a las 3 de la tarde por la plataforma Don Cuba y que después puedes encontrar en YouTube. Recuerda, si quieres apoyar el trabajo de tus colegas fotógrafos, cuando vayas a sus perfiles de Instagram, no te olvides de darle un like, pero además colocar añadir a colección. Estas dos cositas son importantes para poder trabajar con Instagram y que la obra sea más visible. ¿Ok? Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima aventura.